Hola a todos los que nos escuchan desde las Islas Canarias y más allá. Bienvenidos a Ay Miranda, tu cita radiofónica con historia de España, pensada especialmente para aquellos que se preparan para la PAU. Así que cierra los apuntes por un momento, ajusta el volumen, afina la mente y acompáñanos por este paseo en el tiempo. Esto es Ay Miranda, donde historia se convierte en tu aliada. Empezamos. Bienvenidos a ¡Ay, Miranda! En este primer podcast hablaremos de El Manifiesto de los Persas. El Manifiesto de los Persas es un texto de fuente directa de tipo histórico-circunstancial en forma de manifiesto. La temática es política e ideológica. Los autores son los diputados absolutistas, como ya explicaremos más adelante, y el destinatario privado es el rey Fernando VII, con la finalidad de que el rey no firme la Constitución en Cádiz, sino que se una a ellos reinculcando el absolutismo. El texto fue escrito en Madrid, concretamente el 12 de abril de 1814, en el periodo del Antiguo Régimen y sus crisis. Concretamente, cuando el rey Fernando VII regresaba a España, tras la trampa de Napoleón a Fernando VII, las Cortes de Cádiz redactaron una constitución liberal. Los absolutistas querían restablecer la monarquía frente al liberalismo, pero más adelante lo explicaremos más desarrollado. Esto es como un resumen cortito para introduciros un poquillo al tema así de qué va más o menos. Los principales argumentos del texto son en el primer párrafo la justificación de la monarquía absoluta contra otro tipo de gobierno. En el segundo párrafo se habla sobre que la monarquía absoluta fue elegida y no impuesta. Y por último, en el tercer párrafo se le pide al rey Fernando VII no firmar la Constitución de Cádiz. Para ponernos en contexto, Fernando VII era el rey de España, pero tenía problemas con sus padres, el rey antecesor, que era Carlos IV. Los dos querían gobernar, pero Fernando VII no le iba a dar otra vez la corona. Y como no eran muy inteligentes los dos, pues acabaron siendo engañados por Napoleón. ¿Qué pasó? Que Napoleón era muy listo y claro, veía que estos dos eran y que tenían menos luces que un submarino. Entonces dice, yo esto los engañó de cabeza. Y fue cuando les mandó una carta a cada uno por separado, citándolos a los dos el mismo día en Francia. Pero como no se hablaban entre ellos porque eran unos picados y se llevaban mal, entonces no se lo contaron, fueron los dos a Francia y Napoleón fue y los encierra. Y vosotros estaréis preguntando, ¿para qué quería Napoleón tener encerrados a estos dos españoles? Bueno, la idea de Napoleón es que Fernando VII abdicara y como su padre no estaba en España, pues tampoco podía reclamar el trono. Así que como es muy inteligente, Napoleón me refiero, los otros dos le faltaban luces, dijo, pues mi hermano José es el nuevo rey de España, José I. Bueno, en España, ¿qué está ocurriendo con esto? Que se divide en dos bandos. Los partidarios que quieren que vuelva Fernando VII y los afrancesados que son leales a José I. Pues en este momento España se dividía en dos bandos. Los partidarios que estaban a favor de que volviera Fernando VII y los que les daba igual si volvía o no, que ellos se querían quedar con el rey que estaba, José I, los afrancesados. Básicamente que por ellos como si Fernando VII se quedaba a vivir toda la vida en Francia, que a ellos Fernando VII la verdad es que les daba bastante igual. Todo esto causó una guerra civil. Con todo lo acontecido en España, se forma la Junta Central, que era un gobierno no monárquico ni moderado que designan juntas de gobierno formadas por nobles de ciudades y pueblos relevantes. La Junta Central Suprema de Sevilla convocó las Cortes de Cádiz, que duraron de 1810 hasta 1814. Y en el 1812 fue cuando se creó la famosa y conocidísima Constitución de Cádiz. Esta Constitución, llamada la Pepa, ya que se aprobó el día de San José, tuvo una gran relevancia histórica, ya que destaca por el proceso de la eliminación de la estructura del antiguo régimen, estableciendo una soberanía constitucional, limitando el poder del rey. Esto lo hace mediante un parlamento. Los diputados pertenecientes a este eran elegidos por sufragio universal masculino. Hombres con un cierto estatus mayores de 25 años podían votar y sufragio indirecto elegían a compromisarios escalonadamente, barrio, local y provincia. Además de la división de poderes, otorgándole el poder ejecutivo al monarca y el legislativo a las Cortes. También se declaran los derechos individuales como la libertad de opinión, propiedad, inviolabilidad del domicilio, lo que pone fin a los privilegios feudales. Napoleón, harto de Fernando VII y de todo lo que estaba pasando en España, decide liberar a este con la condición
de que debía firmar la Constitución hecha en las Cortes de Cádiz y ser un rey neutral. Esto lo recoge el Tratado de Valenciennes de 1813. La Constitución de Cádiz de 1812 tenía escritos varios cambios que la verdad que a los absolutistas pues la verdad que no les hacía mucha gracia. Entonces decidieron escribir el Manifiesto de los Persas, donde intentaban convencer al rey de que se pusieran de su lado y no firmara la Constitución de Cádiz, sino que se uniera a ellos y recuperara el poder absoluto como monarca. Cuando Fernando VII vuelve a España, concretamente a Valencia, llegan los diputados absolutistas y le entregan el Manifiesto de los Persas. Él lo lee, se lo piensa, aunque la verdad no mucho, y evidentemente decide rechazar la Constitución de Cádiz y volviendo a ser un rey absolutista. Vamos, hace lo que le da la gana. Y esta decisión hizo que su reinado se dividiera en 3 etapas, dando ahora en el año 1814 el comienzo del sexenio absolutista. Durante esta época del sexenio absolutista se eliminaron los avances liberales que había decretado la Constitución de Cádiz, volviendo al poder absoluto al monarca. Es decir, que a los liberales no les hacían ni caso y gobernaban los absolutistas. Sin embargo, todo cambió en el año 1820. Ese año inicia el trienio liberal con la segunda fase de la Revolución Liberal en España, con el pronunciamiento del coronel Riego, haciendo que el rey jurara la Constitución del 12. Por último, llegó la década ominosa, que fue desde 1823 hasta 1833. Fernando VII pide ayuda a la Santa Alianza para boicotear su propio gobierno y volver a restaurar el absolutismo. Entonces, Francia mandó a los 100.000 hijos de San Luis. Las tropas francesas permanecieron en España hasta 1828, mientras el rey establecía su ejército pro-absolutista, creando la vigilancia pública, la primera policía estatal. En este periodo, numerosos territorios americanos empezaron a proclamar su independencia porque ya estaban hartos de vivir regidos por España y que hubiera tanta pelea, tanta guerra, y ellos no les hacían ni caso. Que ya que estamos hablando de América, vamos a poner un poquito en contexto. Ellos no se sentían representados en las Cortes de Cádiz, ya que no les daban la posibilidad, debido a que por la guerra impidió la celebración de elecciones en muchas provincias, así que muchos diputados fueron sustituidos por habitantes de Cádiz, en su mayoría liberales. Además de esto, los criollos, que eran los descendientes de españoles en América, querían comerciar con Inglaterra, pero la corona española no se lo permitía directamente, sino que les obligaba a comerciar con la península primero y luego con Inglaterra. Además, sus dirigentes se vieron influidos por ideas liberales e ilustradas que venían desde Estados Unidos. Con la invasión francesa, los criollos crearon juntas locales independientes, aunque en su mayoría se mantuvieron leales a la Junta Central de Cádiz. En algunas juntas, los patriotas llegaron a proclamar la independencia en contra de los realistas. Volviendo a la década ominosa, que es la última parte donde el rey Fernando VII reina, él estaba absolutamente renegado a las reformas liberales, lo que hizo que su reinado estuviera marcado por levantamientos militares, y la inestabilidad y el conflicto lo llevaron a reprimir derechos liberales y haciendo que muchos liberales acabaran en el exilio, lo que marcó el inicio del siglo XIX y el reinado de su hija. Además, uno de los grandes problemas de su reinado fue la sucesión al trono, debido a que éste solo tenía una hija hembra, que aprobó la pragmática sanción para que ésta pudiera reinar. Debido a este problema surgió un grupo de absolutistas liderados por Carlos María Isidro, que era el hermano de Fernando VII. Se denominaron los carlistas, que se oponían al liberalismo y prepararon varios levantamientos. Ellos estaban totalmente en contra de que reinara la hija de Fernando VII. Bueno, chicos, esta ha sido la explicación de la difícil construcción del Estado liberal en España Y el Manifiesto de los Persas. Esperamos que os haya gustado nuestro podcast, que lo hayáis entendido y que también os hayáis entretenido un poco con la historia de España para hacerla más divertida. Hasta el siguiente podcast. ¡Chao!